Bien, primero que todo, agradecer la invitación que me hizo CTA por intermedio de Freddy, agradecer estar en este espacio, porque, como decía que me presentó, pues nosotros hemos venido haciendo un trabajo sostenido, no sé si sostenible, pero sí un trabajo muy sostenido desde hace unos 25 años, trabajando sobre todo la posibilidad de construir un pensamiento ambiental, en este caso un pensamiento ambiental en el tema de la educación. ¿Tú me puedes prestar por favor, para pasar? Gracias. Un pensamiento ambiental que hoy voy a presentar a ustedes, sobre todo en el tema de pensar la educación ambiental, más en una clave, digámoslo, en la tensión estético-poética o en la tensión estético-política que urge en nuestros territorios. Ya hemos hablado un poco sobre el tema de los objetivos del milenio en desarrollo sostenible. Creo que ustedes tienen una comprensión muy profunda sobre ello. Lo que yo quiero trabajar hoy, entonces, es un poco una pequeña reflexión en torno a un poco diferenciar lo ambiental, el pensamiento ambiental, la educación ambiental, de la educación para el desarrollo sostenible y la sostenibilidad. Son dos cosas distintas, están relacionadas o pueden no estar relacionadas. Es decir, puede haber incluso tensiones muy fuertes entre las propuestas de desarrollo sostenible que muchas regiones del planeta se han dedicado a implementar, y propiamente lo que sería la educación ambiental. Por eso nosotros comenzamos el título de nuestra presentación citando una frase de Augusto Ángel Maya, que fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia, el creador del Instituto de Estudios Ambientales en todo el país, y que quiso, en los mismos años en que se estaba configurando un poco la propuesta de pensar en un futuro común y de pensar que era posible, con un cambio de modelo de desarrollo, reconfigurar ese futuro común. Ya con Augusto Ángel Maya, con este gran filósofo que a nivel latinoamericano ha sido reconocido como el más importante pensador ambiental y quien crea el grupo de pensamiento ambiental que tuve el honor de heredar y que he venido como liderando desde el año 96, Augusto planteaba que la educación o es ambiental o no es educación. ¿Y eso qué significaba en ese momento, en los años 80s, 90s, cuando precisamente se estaba implementando en el mundo el tema de que la educación ambiental era equivalente a una educación en clave del desarrollo sostenible? Eso implicaba que teníamos que, o no podíamos olvidar el acento ambiental, el énfasis ambiental que urgía configurar en la educación, a partir precisamente de pensar que no era solamente con el cambio de un modelo económico que podríamos llegar a hacer una educación ambiental, sino que además de hacer y de transformar e incluso de construir otros modelos económicos distintos al del desarrollo sostenible, otros modelos, por ejemplo, como el buen vivir, que es una propuesta que en este momento está teniendo una fuerza muy importante, ¿sí? Pero que en ese momento
decíamos, no es solo con el cambio de un modelo por otro económico que podemos llegar a una educación ambiental, necesitamos más y lo que necesitamos entonces es dar un pasito más en lo que llamábamos y seguimos llamando una ambientalización de la educación, que es como el paso que tenemos que hacer, es decir, cambiar el orden de las palabras. Educación ambiental solo es posible si hacemos una ambientalización de la educación, y la ambientalización de la educación solo es posible si comenzamos a transformar todos los símbolos de nuestra cultura, es decir, si comenzamos a transformar las concepciones de ciencia, las concepciones de investigación, si comenzamos a transformar esto, por supuesto, a largo o a ancho o a alto o a profundo plazo, porque no solamente la visión lineal de un tiempo cronológico, sino que también hay que tomar en cuenta los tiempos geológicos, los otros tiempos de otras culturas que nos acompañan en este habitar la tierra, que están aquí con nosotros, que están en nuestras regiones, y que olvidamos siempre que ellos tienen otros tiempos distintos y otras relaciones distintas con la tierra. Entonces, en esa perspectiva pensábamos que esa ambientalización de la educación a partir de la transformación de los símbolos de la cultura exigía unos tiempos más lentos, exigía unos tiempos más densos, exigía unos tiempos más profundos que solamente el tiempo lineal de la cronología, que también es una manera, por supuesto, de la temporalidad. Y en ese sentido, el subtítulo de la conferencia o de la charla de hoy, transformación de la cultura a partir de una ambientalización de la educación. Fíjense que el cambio en el orden no es casual. Una cosa es educación ambiental, como se ha concebido, como lo ha concebido el Ministerio de Educación Nacional, como lo han concebido, digamos, los proyectos ambientales escolares, como lo han concebido los proyectos ambientales universitarios, que se olvidaron totalmente, los PRAUs jamás se nombran, porque se supone que las universidades ya no asumen esa responsabilidad en la educación ambiental. Se cree que la educación ambiental es solamente para los niños y los jóvenes, cuando la investigación en Colombia es necesario transformarla desde el punto de vista de una ambientalización de la educación, de tomar distancia, no para negar, pero sí tomar distancia para volver a pensar por qué investigamos, para qué investigamos, qué estamos investigando y para dónde van las investigaciones que estamos haciendo en nuestras universidades, ¿sí? Porque sabemos muy bien que en este momento, digamos, el modelo extractivista y toda la cultura del extractivismo en la tierra se ha ampliado mucho más y se ha profundizado mucho más sobre eso, a pesar de la existencia desde hace más o menos unos 25 años de los PRAES y de los PROCEDAS, y a pesar de la insistencia en una educación ambiental, pareciera ser que hay una desconexión total entre eso y, por ejemplo, el afán extractivista en el que estamos, la venta de nuestro territorio y de nuestro planeta a las multinacionales de la minería, de los monocultivos, ¿no es cierto? Porque no es solamente el extractivismo minero, sino que es el extractivismo cafetero, el extractivismo bananero, el extractivismo azucarero, es decir, toda la visión monocultural del monocultivo y toda la visión de un extractivismo también de los saberes y de los conocimientos que se construyen en nuestros centros de investigación. Con esta introducción, entonces, yo quiero hacer una lectura y, por supuesto, en el momento en que tenga que parar, no duden, por favor, en pedírmelo. De todas maneras, hice como una escritura para dejarla para quienes quieran profundizar un poquito en estas ideitas que hemos venido construyendo desde el año de 1991, cuando creamos el Grupo de Investigación en Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, que acaba de quedar clasificado en Conciencias. Dos palabras emergen cuando se trata de pensar la educación ambiental en Colombia: las políticas ambientales en la educación
y las poéticas de una educación en la comprensión de la lengua de la tierra. Nosotros creemos profundamente que lo político y lo poético, indisolublemente ligados, pero diferentes y singulares, son acontecimientos que fundan dos maneras de mundo: el mundo de lo público, o como llamaban los griegos, el mundo del ágora, y ahora la televisión es un ágora, las redes sociales son ágoras también, no solo las plazas como la Plaza del Brasil o la Plaza de Bolívar, sino que hay una gran cantidad de ágoras. Esto también en este momento es un ágora. Y el mundo de la sensibilidad, que me parece que es fundamental. Un pensamiento ambiental tiene que ser también un sentimiento ambiental, un sentir la tierra y no solo pensarla como recurso natural. Tal vez alejarnos cada vez más de esa idea que la tierra, la naturaleza es recurso natural, y más bien acercarnos a lo que nos enseñan nuestras comunidades originarias, y es que la tierra y la naturaleza son nuestra madre, porque sencillamente sin ellas pues no podemos vivir. Entonces, ¿cuál es la idea de que nosotros somos ordenadores de la naturaleza y de la tierra? ¿No será más bien que tenemos que interpretar su lengua, interpretar sus lógicas y hacer un trabajo mucho más de interpretación y de respeto que un trabajo de pensar que nosotros podemos hacer con la tierra y con la naturaleza lo que queramos? El mundo del mercado y el mundo de los afectos. El mundo de la civilidad, bueno, aquí estaría alguna fotografía de nuestro querido Medellín. El mundo de la civilidad, lo urbano, la ciudad, ¿cierto? Que es un mundo que tenemos, por supuesto, que pensar y que querer y que cuidar. Y el mundo de la ruralidad. Aquí estaría el mundo de la ruralidad, esos cañocristales, un hermosísimo lugar en los llanos orientales que sabemos en este momento está colocado, digamos, en la mira de las multinacionales del petróleo. Estas dos maneras de mundo, ¿sí?, en su diversidad epocal y geográfica, o sea, no solamente la diversidad en tiempos, sino en geografías, se encuentran en crisis hoy, tanto lo rural como lo urbano. ¿Por qué estamos en crisis? Por la escisión o separación profunda que especialmente la modernidad realizó con la configuración del concepto de sujeto y el concepto de objeto. Todos aquí sabemos que tenemos el mundo dividido en dos. Nosotros somos sujetos, el mundo social es sujeto y el mundo externo es el mundo del objeto, de la objetividad del objetivo. Pues eso es una ficción, eso es una gran ficción. Todos los seres estamos relacionados y coligados profundamente. No existe la interioridad ni la exterioridad. No existe esa idea de que hay un sujeto separado del mundo objetivo. Eso metodológicamente ha servido a veces para hacer investigación científica, con todas las limitaciones, por supuesto, de los métodos, pero en el mundo de la vida todo está conectado con todo. Nos lo decía el jefe Zittel en 1855, pero eso se nos olvidó. Y decía, todo está conectado con todo como la sangre que corre por nuestras venas. Y lo que le hagamos a la tierra se lo hacemos a los hijos de la tierra. Pero como era un indígena, entonces nosotros modernos, ¿cierto? Nosotros que somos los que tenemos la sabiduría, la técnica, la matemática, la estadística, todas las herramientas del conocimiento científico, creíamos que lo que nos decían nuestras comunidades indígenas era atrasado, primitivo, mítico, porque nosotros estábamos mucho más adelante de ellos, porque estábamos en el mundo de la racionalidad científico-técnica que estaba produciendo tanto éxito en el mundo de la modernidad, lo cual también era cierto, pero un éxito absolutamente pírrico, porque es un éxito que está acabando con las tramas profundas de la vida. La educación, por eso ambiental, a mí me parece ha adolecido de un problema, y es que se ha mantenido esa separación hombre-naturaleza, y se ha dedicado solamente a que cuidemos los recursos naturales, y yo creo que ahí hay un gran problema, porque creo profundamente en que la educación ambiental tiene que transformar
los tejidos profundos de la cultura. Obviamente esta idea de sujeto y objeto fueron configurados por un señor que se llama René Descartes, que hemos leído unos pocos o muchos no lo hemos leído totalmente. No necesitamos leer a Descartes para ser cartesianos. Nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de cuantificarlo, la idea de meter el mundo en la cuadrícula, en las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas están metidas por todas partes. Todos los que hacen estadísticas, todos los que meten el mundo en una cuadrícula están siendo cartesianos, no han tenido que leer el discurso del método ni las meditaciones metafísicas para ser cartesianos. Es decir, nuestra cultura es cartesiana sin haber leído Descartes, porque el pensamiento cartesiano penetró todo. Porque el pensamiento cartesiano no era solamente la idea de sujeto, la idea de objeto, sino la idea de que el mundo se podía meter en la cuadrícula de la matemática, porque recuerden que Descartes es el creador de la geometría analítica, no solamente el discurso del método, sino de la geometría analítica y de todas las matemáticas que han dado soporte a la configuración de las artes liberales, como son, por ejemplo, la ingeniería. Y desplegados por otro señor muy importante que tampoco necesitamos leer para ser absolutamente kantianos. Kant lo que hablaba era de que había un mundo que era el mundo del sujeto, el mundo social, donde estaba la ética, y un mundo que era el mundo del afuera, donde estaban las verdades científicas, y ética y verdades científicas no tenían nada que ver para Kant, y eso sigue estando presente hoy. Hoy sigue estando presente la idea de que la ética es aquellos comportamientos que tenemos que configurar dentro de un mundo social de seres humanos. Además incluso de seres humanos occidentales y modernos, porque nosotros creemos que somos los poseedores de la ética, de los valores universales. Resulta que no, resulta que la ética, ¿cierto?, viene de una palabra muy bella que es ethos, que significa casa. Es decir, la casa mayor, que es la tierra, es el ethos. Ella nos enseña cómo habitarla, ella nos dice cómo habitarla, pero nosotros no la escuchamos, porque nosotros estamos más escuchando el mundo del mercado y de la mercantilización de la tierra que la voz de la tierra, en el sentido, ¿cierto?, de que ella es quien nos cuida a nosotros, de que ella es nuestra madre, y que, por ejemplo, para llegar a la paz que tenemos que construir afortunadamente en estos momentos de posconflicto, de posacuerdo, como los queramos llamar, tenemos que comenzar por una paz que parta del respeto a la tierra y a los otros seres vivos y a los tejidos profundos de la tierra. Yo, por ejemplo, pienso que hay un grave problema cuando se dice que la paz se va a financiar con las regalías de la minería a cielo abierto. Porque ¿qué es minería a cielo abierto en Colombia y en el mundo? Es la guerra declarada a la tierra. Sabemos que tanto la exploración como la explotación minera, en las condiciones en que las están haciendo las grandes multinacionales, ¿sí?, es es devastar la tierra. ¿Qué significa devastar? Por si acaso, devastar, me puse a mirar, devastar significa acabar con los vástagos fundamentales de la vida. Eso es la devastación. Entonces, ojo con eso, porque yo creo que en la paz hay un tercer actor, ¿sí?, que ha sido una víctima permanente de la guerra que le hemos declarado a la tierra, y ese tercer actor es precisamente la tierra. Necesitamos hacer las paces con la naturaleza. Necesitamos una reconciliación con la tierra, porque venimos declarándole la guerra a la tierra desde hace más de 300 años. En esa perspectiva yo creo fundamental en los PRAES, en los proyectos ambientales escolares, en los PRAUS, los proyectos ambientales universitarios, creo fundamental la introducción de una concepción de la paz telúrica, es decir, una paz con la tierra, una paz con la naturaleza. Sí. Nosotros podemos vivir con mucho menos y podemos vivir muy bien con mucho mucha menos producción, por ejemplo, que venga del extractivismo y que venga de la devastación.
Obviamente lo que estoy planteando aquí, ¿cierto? Es lo que hemos venido nosotros encontrando con el trabajo en comunidades que estamos haciendo en Manizales, en la región de Caldas también hemos venido encontrando gravísimos problemas, como lo que está pasando actualmente en Manizales, en Río Blanco, uno de los lugares más hermosos que tenemos, fuente de agua para muchos seres humanos y no humanos, porque los seres no humanos también necesitan agua para poder vivir. Es más, nosotros no podemos vivir sin ellos, no podemos vivir sin los árboles, sin las aves, sin la diversidad no podemos vivir. O sea que el agua no es solamente para nosotros, sino que el agua es para todos los seres vivos. Y en este momento se está haciendo hay unas comunidades de resistencia muy importantes en Manizales, porque lo que se está criticando de una manera muy profunda es cómo se van a construir 2.000 apartamentos del negocio de la construcción, las multinacionales de la construcción, ¿sí?, acabando con uno de los lugares más importantes de vida en nuestra región. En estos sistemas filosóficos, el de Descartes, el de Kant, la escisión entre el mundo del sujeto y el mundo del objeto se demuestra por vía de la lógica matemática geométrica lineal, pero sobre todo se encarna profundamente en el pensamiento burgués, porque le da un solo firme para pensar conceptos como el de libertad. Hemos creído que entonces la libertad es pasar por encima de cadáveres, que la libertad es, si tenemos que matar, matamos, pero la libertad hay que defenderla a como dé lugar. Esta es una pintura de Eugène Delacroix, que está pintando el concepto de libertad. Una mujer con una bandera roja, un niño armado a la derecha, ¿sí?, un niño armado a la derecha. Esto es una pintura de recién había terminado la Revolución Francesa, y ese era el concepto de libertad y sigue siendo el concepto de libertad. Las armas, la guerra para la libertad, las armas para la libertad, la muerte para la libertad, es decir, un concepto absolutamente errado de libertad. Y el gran problema de cuando uno se pone a trabajar en el pensamiento y en la filosofía ambiental es que uno encuentra estas cosas. Uno encuentra estas cosas que están ocultadas en las promesas del progreso. Esta, en palabras de Descartes, consistió en poder ser dueños y señores de la naturaleza, y sigue siendo ese el concepto de libertad, poder ser dueños y señores de la naturaleza objetivada, pasando incluso por encima de cadáveres, haciendo la guerra contra otros y obviamente contra la naturaleza que somos, y que se nos olvidó que nosotros también éramos naturaleza. En palabras de Kant, romper amarras con la naturaleza. La libertad construida por la Ilustración, todos saben, un movimiento muy importante en Europa, que fue el movimiento que abandonó las revoluciones burguesas. Era la idea de que todo se podía solucionar vía racional, que todo podía explicarse vía la razón, que la razón era la fuente de conocimiento, y ese, digamos, fue la gran promesa de la Ilustración. Así, la libertad construida por la Ilustración consiste en darle fuerza inusitada al mito de Ícaro para comprender la tragedia de la civilización occidental, querer volar demasiado alto hasta llegar al sol como conocimiento absoluto por medio de la razón, y sin embargo volver a la tierra y ahogarse en la terrenalidad que somos. Otro mito importante del primer mundo, de Europa, el mito de Fausto, pero que nosotros heredamos en todo el proceso de colonización. El mito del Fausto, para comprender la tragedia de la modernidad, querer develar todos los secretos de la Tierra y el universo por vía del método científico, para dominarlos por medio de la razón absoluta, y sin embargo ser destruidos por las mismas fuerzas que desatamos, y que luego, como diría Richard Sennett, no pudimos controlar. Verbigracia, los grandes descubrimientos atómicos, la investigación nuclear, la física nuclear, sigue siendo como el paradigma del descubrimiento de fuerzas profundas del universo, que han sido despertadas por nuestra civilización occidental,
y hasta ahora no se han podido dominar. Un pequeño escapecito de un reactor nuclear y produce una catástrofe terrible. Entonces, hay que pensar en eso también. Y el mito de Prometeo, aquí está el mito de Prometeo para que también lo conozcamos, que permite comprender la obsesión de conocer y dominar la tierra por medio de la energía y así ser como Dios, dueño y señor de todo lo que existe, pero al mismo tiempo ser absolutamente infelices, desolados y desgraciados por la mortalidad que también somos. Frankenstein, la novela romántica de Mary Shelley, expresa bella y trágicamente nuestra adicción a la energía, la tragedia de creer dominar el mundo por medio de ella y sin embargo ser devorados precisamente por ella. Dentro de estos tres grandes mitos configuradores del tejido simbólico de la civilización occidental y en ella de la cultura moderna, se movilizan los conceptos filosóficos de sujeto, objeto, libertad, cultura, naturaleza, conocimiento, verdad, belleza, bondad, imaginación, fantasía, monstruosidad, maldad, humanidad, sociedad, comunidad, animalidad, vegetalidad, ciencia, técnica, arte, dioses, vida, muerte, sensibilidad y racionalidad. Y por supuesto la educación, que se configura en la ilustración europea y que es traída como modelo a América, recordemos, que eso es un modelo que se trae de América, el modelo del currículum, el modelo de la escuela, es el modelo que se trae de Europa en tiempos de la colonización y la neocolonización que estamos viviendo ahora que el que no sepa inglés no sabe nada. Y en nuestras universidades se está graduando la gente que sabe inglés, no la gente que sabe, sino la gente que sabe inglés. Eso es en la nueva neocolonialidad que tenemos, seguirá los preceptos y perceptos de estas construcciones mítico-filosóficas. Así, la educación que se instala en los colegios, las escuelas, las universidades y las instituciones educativas en general obedecerá a estas construcciones conceptuales donde la separación entre ciencias naturales y ciencias sociales expresará la separación entre sociedad y naturaleza. La sociedad moderna, compuesta por sujetos, será una entelequia metafísica que despreciará la naturaleza, reducida epistemológicamente por Descartes, Kant, el empirismo, el positivismo y el neopositivismo, a objeto de conocimiento claro y distinto, puesto a disposición del sujeto, como diría Descartes. Así, la relación sujeto-objeto se convertirá en la modernidad europea en la única relación epistemológicamente válida para toda verdad. Por eso en todas las universidades a los estudiantes les dan clases de epistemología, pero no les dan clases de ética, ni de estética. No se desarrolla la sensibilidad. La estética no como historia del arte, sino la estética como el sentir, la capacidad de sentir, la capacidad de imaginar, la capacidad de soñar mundos posibles, como decía ayer Arturo Escobar en la conversación en la que estuvimos en el doctorado en diseño visual en la Universidad de Caldas, ¿sí?, donde tuvimos una conversación sobre esto. Es decir, no sensibilidad, todo racionalista, todo cuantificado, todo metido en cápsulas de verdades incuestionables. ¿Y dónde está la sensibilidad? Como somos seres insensibles, porque estamos educando, son sujetos y no seres humanos. Sujeto es una particularidad del ser humano. El sujeto es cuando pensamos racional y lógicamente. Pero nosotros sentimos, nosotros somos cuerpos sintientes, cuerpos pensantes, cuerpos espirituales, cuerpos materiales, ¿sí? Pero eso se separó. Y entonces la educación se enfoca al sujeto, no al ser humano, en su integralidad compleja, sino que solamente se enfoca al desarrollo de capacidades racionalistas. Ese es uno de los grandes problemas, considero yo, de una educación no ambientalizada. ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Cómo podemos hablar de sentir la naturaleza?
de sentir la vida, de sentir amor por la tierra, si es que desde que estamos pequeños nos han educado en un desprecio por la tierra? La tierra nos ensucia. Uno desde que está pequeño, ¿sí?, está recibiendo la prohibición de tocar la tierra porque nos ensuciamos, porque la tierra es inmunda. Recuerden que la palabra inmundo significa en el mundo. Y por eso la palabra se volvió incluso una palabra muy fuerte, ¿no? Eso es inmundo. Es decir, un desprecio reiterado por la tierra, por la naturaleza, por la vida. Y un amor profundo por los objetos y las cosas que, si bien se han hecho de extraer y extraer a la tierra, ¿cierto?, creemos que no tienen nada que ver con la naturaleza. El conocimiento genuino será el construido por el sujeto trascendental, universal, desterritorializado y sin lugar, sobre el objeto también trascendental en la forma de una objetividad universal, homogenizado, mundializado y en las últimas décadas globalizado gracias a las comunicaciones y redes sociales. La educación ambiental le va a tocar salirse, pero en forma radical, de esa idea de globalización. No para negar ese fenómeno, lo tiene que estudiar, pero para hacer resistencia, porque cada lugar es distinto y cada manera de habitar es distinta. La globalización, las tendencias de la globalización están absolutamente ligadas con las tendencias de la globalización del mercado, de la producción y del consumo. Si vamos a hacer producción socialmente responsable y ambientalmente sostenible, si vamos a hacer consumo socialmente responsable y ambientalmente sostenible, tenemos que saber qué consumimos y qué producimos aquí en nuestras regiones, de tal manera que lo que producimos y consumimos no altere ni transforme ni rompa tan profundamente las estructuras mismas de la vida. Entonces no podemos caer en, digamos, en las redes de la globalización, sino que tenemos que educar críticamente. ¿Y qué significa educar críticamente? Pensar. Hoy en día hay una frase que dicen mucho los maestros, es: no piense, aplique modelos, no piense, entregue informes, no piense. Es como la reiterada prohibición a pensar. Nosotros estamos insistiendo de una manera muy profunda en que tenemos que, para poder construir una educación, ¿cierto?, que respete la tierra, una educación en donde la gente por fin se asuma de ese territorio, responsable con ese lugar, con esas redes de vida, es urgente pensar. Y eso lo estamos llamando geopensamiento, o pensar desde la tierra. Y es urgente configurar nuevos tejidos de vida, y eso lo estamos llamando geocultura. Y estamos utilizando en geopensamiento, ese es un concepto muy bello de Gilles Deleuze y Félix Guattari, y geocultura es una palabra también muy hermosa de un filósofo latinoamericano del sur, que se llama Rodolfo Kusch, que es argentino. Solo me quedan 2 minuticos. 2. Bueno. Bien, cuando la Universidad de Guadalajara le otorgó el doctorado honoris causa a Augusto Ángel Maya, que es el pensador ambiental tal vez más importante de América Latina y el que propuso los PRAES, no fue Maritza, fue Augusto Ángel el que en los años 89 y 90 estuvo asesorando el Ministerio de Educación Nacional, y ahí salió la propuesta de PRAES. Y el sueño de Augusto era que en 5 años la educación en Colombia estuviera ambientalizada, lo cual jamás sucedió, en parte porque lo ambiental se volvió un negocio. Incluso creo que existen hasta maestrías que hablan del negocio ambiental, ¿cierto? Entonces, cuando le entregan el doctorado honoris causa a Augusto acuña esta frase, ¿sí? La educación, si no es ambiental, no es educación.
para decir, hombre, la educación ambiental no puede ser un proyecto más de los 9 proyectos que hay, sino que la educación toda tiene que ambientalizarse. ¿En qué sentidos? Y eso es lo que tenemos que pensar como maestros. ¿Qué es lo que tenemos que ambientalizar en la educación que hacemos? No entregarle todo al maestro de biología de las escuelas, de los colegios, para que él con 3 o 4 muchachos hagan el PRAE. Y ahí decir, bueno, ¿cuáles son los PRAE significativos? Los PRAE significativos, los que por ejemplo están generando pymes, pequeñas y medianas empresas. Muy rico que salgan pequeñas y medianas empresas de reciclaje, pero eso no es educación ambiental. La educación ambiental implica una transformación profunda de los tejidos, de la cultura, de las maneras de nombrar. Tenemos que tomar distancia de esas maneras tan dolorosas de nombrar la tierra. ¿Cómo así que la tierra es recurso natural? Recurso agua, recurso suelo, recurso aire, recurso agua. Mis colegas, amigos, muchos de Corpo Caldas dicen, nos toca decir así, Patricia. Sí. Y yo digo, ¿y por qué no le dice a un recurso mamá, recurso papá? Sí. Porque si la tierra es nuestra madre, entonces a mí no me gustaría que mis hijos me dijeran, buenos días, recurso madre. ¿No es cierto? Entonces las palabras tienen una carga muy fuerte. Por ejemplo, la palabra recursos tiene una carga economicista muy fuerte, una carga muy de objetivación y de mercantilización de la tierra. Yo creo que en los lenguajes está puesto el mundo. Por eso es tan difícil cambiar los lenguajes. Si fuera tan fácil, todos saldríamos de aquí y ya habríamos abandonado esas palabras, pero salimos y seguimos hablando de recursos, porque es todo el imaginario y el paradigma de la economía capitalista, que todo lo convierte en recurso para la producción, en recurso para la acumulación de capital. Entonces, en esa perspectiva, ambientalizar la educación, transformar esos símbolos de la cultura está implicando eso, ¿no? Esta sentencia, la educación o es ambiental o no es educación, ¿me regalas 2 minuticos más? Solo 2. Esta sentencia tenía y sigue teniendo una fuerza incontenible en la crisis ambiental que estamos viviendo, y es que la educación ambiental, que se impuso en América Latina sobre todo desde la publicación del informe Brundtland en 1987, de donde viene el concepto de desarrollo sostenible, viene del primer mundo. Porque al primer mundo no le interesaba la transformación de la cultura, al primer mundo en los 80 le interesaba que le cuidáramos los recursos naturales. Y su difusión mundial, que en América Latina tuvo como escenario privilegiado, ya sabemos todo, la conferencia de Río de Janeiro en 1992 y las subsiguientes conferencias Río más 10, Río más 20, que han sido reuniones para hacer negocios ambientales, no para pensar los graves problemas ambientales que estamos viendo, sino para hacer negocios ambientales. No era en realidad educación ambiental, sino una educación para sostener la economía capitalista cuyo hermano gemelo es el desarrollo. La palabra nuestro futuro común, que es el título o el subtítulo del informe Brundtland, colocaban eufemísticamente nuestro futuro en manos de la globalización de la economía y la cultura capitalista, y no en las manos amorosas de la sabiduría de la tierra madre y maestra. Veamos. Desde 1968, el sistema mundo occidental moderno comenzó a preocuparse por el futuro del paradigma del desarrollo propuesto e impuesto 22 años antes, 1946, por la naciente Organización de Naciones Unidas, especialmente por Estados Unidos, que en la voz del presidente Truman, que en un año antes, el 6 de agosto de 1945, ¿dónde está lo de Truman? 1945, sí. El 6 de agosto de 1945 a las 8 de la mañana había ordenado arrojar la primera bomba atómica al mundo sobre Hiroshima, del mundo. Él mismo está hablando de paz, él mismo está hablando, ¿sí?, del futuro común. El 9 de agosto de 1945 era lanzada la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. En segundos las 2 ciudades fueron arrasadas y miles de humanos y otras especies murieron y fueron devastados
en un instante la promesa de la paz mundial luego de una guerra mundial que sacudió el sistema mundo euroantropo racional centrista, nace de una contradicción óntica. ¿Cómo puede nacer del proyecto moderno basado en la realización del dominio racional del sujeto trascendental sobre la tierra objetivada, cosificada y mercantilizada, el proyecto de paz mundial? No es precisamente el proyecto de la modernidad el proyecto de la realización suprema de la razón universal como razón absoluta. No es este el obstáculo primordial para que la paz se construya, claro, porque cuando se impone una sola razón, los que no se metan en esa razón son declarados enemigos y ahí nace la guerra. La paz solo es posible en el respeto y el amor por la diversidad, la singularidad, la diferencia, la alteridad radical, los lugares otros, las maneras de vivir otras, los lenguajes otros. Entonces, era posible construir con las mismas lógicas del desarrollo, que son las lógicas de la dominación, la explotación, de la totalidad de la tierra, ¿cierto? Maneras de habitar la tierra respetuosas y amorosas con la madre tierra, la tierra ancestral, la tierra generosa. Sabemos que eso no ha sido posible. La promesa de paz mundial que hacían Europa y Estados Unidos en los años 46-48, los países aliados con la fundación de Naciones Unidas se basaban en las mismas lógicas que habían producido y seguirían produciendo las más cruentas guerras hasta hoy. Y aquí en Colombia lo sabemos totalmente, porque sabemos que muchas de las masacres que se cometieron en Colombia, muchas de las masacres que se cometieron y se siguen cometiendo en nuestras regiones, es para que la gente se vaya y deje la tierra en manos de los que van a explotar el oro, de los que van a explotar la ganadería, de los que van a explotar el carbón, de los que van a explotar, lo sabemos, las hidroeléctricas, etc. Entonces la mejor manera, ¿quiénes estorban? La gente, entonces váyanse o matémoslas, ¿no? Nos quitamos un problema. Y esa ha sido la necropolítica en la que hemos estado. Afortunadamente parece ser que ya no. Parece ser, esperemos que no. Los discursos del desarrollo sostenible sustentable, ¿sí?, construidos en Europa y en general en los países desarrollados, desplazaron la preocupación sobre la crisis ambiental que de manera inicial había planteado el Club de Roma, y eso ha sido un problema. Hubo un desplazamiento de la preocupación ya no era qué va a pasar con el planeta, la preocupación era qué va a pasar con la economía. Son dos cosas distintas, por favor. A una preocupación por sostener el desarrollo, preocupación que se hizo explícita en la reunión de Estocolmo en 1972, con la publicación de los límites del crecimiento, y luego en la reunión liderada por la primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland. Ella fue la que compiló una discusión de 4 años, no sobre qué vamos a hacer para cuidar la tierra, sino qué vamos a hacer para que el desarrollo lo podamos sostener. Porque esa es la preocupación del primer mundo, ¿sí? Ella, en este informe publicado en 1987, se formaliza el término desarrollo sostenible o sustentable, en inglés es lo mismo, definiéndolo como el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentar sus propias necesidades. A ellos se les olvidó que en ese momento en América Latina ya había 800 millones de personas por debajo de la miseria, porque estaban en Europa. En Europa no había 800 millones de seres muriendo de hambre. A esta reunión asistieron representantes de varias regiones del mundo. En Colombia fue una señora que se llama Margarita Moreno de Botero, Margarita Marino. Ella creó un colegio que se llama el Colegio Verde de Villa de Leyva, que empezó a trabajar todo el tema de educación para el desarrollo sostenible, y se hizo el desplazamiento. No más la preocupación por la educación ambiental, ahora la preocupación es por sostener el desarrollo, ¿sí? Entonces, ese es un problema gravísimo, porque a nosotros nos dijeron que nuestro futuro común era el mismo de Europa, y no. Nuestro futuro tiene que ser distinto.
al de Europa, tiene que ser distinto al de Trump, tiene que ser distinto al de Estados Unidos, tiene que ser distinto al de otros, al de otros países. ¿Nuestro futuro común es la tierra? Sí, pero no la tierra como recurso, lo sentimos mucho. Nuestro futuro común es cuidar la tierra porque es nuestra madre, porque sin ella no podemos vivir. Carl Sagan decía, ¿sí?, hablando del puntito pálido y azul, de esa fotografía famosa, ¿sí?, que tomó un telescopio a no sé cuántos millones de kilómetros, ¿sí?, y que solo 40.000 años después se puede volver a tomar, es la fotografía de la Vía Láctea, y ahí hay un puntito pálido y azul en la colita de la Vía Láctea, que es en la Tierra, y dice, para bien o para mal, es el único lugar donde ha acontecido todo lo pasado, lo presente y lo futuro, todos los amores, todos los dolores, todas las alegrías, todas las tristezas, todos los descubrimientos, los poderes, las guerras, todo ha acontecido en ese puntito pálido y azul. Y decía Carl Sagan, un físico astrónomo maravilloso en los años 80, decía, por ahora no hay ninguno. Y la promesa de la NASA de que de pronto pueda haber uno, eso parece ser más bien una promesa de Hollywood que de la NASA, ¿cierto? Es decir, esa idea de que entonces podemos irnos un grupito allá a otro planeta a seguir acabando con todo, ¿sí? Porque aquí ya es tanta la basura que estamos botando que ya el planeta no resiste. Sí, se dice que necesitamos más o menos 5 planetas Tierra para vivir como vive Estados Unidos o como vive Europa. Y es a eso a lo que estamos tendiendo. Queremos desarrollarnos para vivir como vive la gente en Europa o en Estados Unidos. Eso es una absoluta, perdónenme, esquizofrenia cultural. Que es la frase con la que comienza Augusto Ángel Maya, su bello texto, El reto de la vida. Dice, estamos viviendo una esquizofrenia cultural. La esquizofrenia cultural, ¿en qué consiste? En creer que nosotros somos los dueños de la tierra y sin embargo ver que la tierra se mueve un poquito y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, la invitación que yo traigo, ¿sí?, es a pensar la educación ambiental, a aprovechar estos lugares maravillosos, proporcionados por la misma alcaldía, proporcionados por la misma área metropolitana, proporcionados por las políticas, pero esas políticas necesitan unas poéticas, unas estéticas, un sentir la tierra, para que seamos nosotros los que construyamos esas propuestas. ¿Están las políticas que permiten construir las propuestas? Pues entonces construamos las propuestas, pero dejemos de mirar un poquito menos, ¿sí?, todo lo que viene de Europa, lo que viene de otros lugares, y tratemos de construir desde nuestros lugares, desde nuestros territorios, de nuestras realidades propias y singulares, esas propuestas. Bueno, les pido muchas disculpas por haberme demorado un poquito más, muchas gracias por haberme regalado tiempo. Faltaron cositas, pero bueno, ahí vamos. Ahí ya lo que falta queda con la presentación. Entonces, si alguien quiere también tener el texto, con mucho gusto, se lo podemos enviar.